Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Jorge Ivorno. Yo soy profesor docente de la Facultad de Teología, doctor en Teología Pastoral, licenciado en Ciencias de la Familia y encargado de la Cátedra de Psicología Pastoral de la Facultad de Teología. Y bueno, queríamos compartir este aporte con respecto a la asistencia espiritual en la depresión. Y arrancamos con este texto orientador que aparece en la Palabra de Dios y que está en 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 29, donde aparece esta expresión tan apropiada, me parece, para alguien que está padeciendo depresión. Dice: Dios mío, tú iluminas mi vida, tú alumbras mi oscuridad. Bueno, más allá de que numerosas investigaciones consideran que hay una relación inversa entre la fe y la depresión, los creyentes no están exentos de sufrirla. Tanto religiosos en la función de orientación como psicoterapistas buscamos que las personas que se encuentran en situaciones delicadas, particularmente en el caso de la depresión, logren un cambio para superar su padecimiento y proyectarse a una vida más sana. Jesús, cuando definió parte de su ministerio, una parte importante, declara en el Evangelio según San Juan capítulo 10, versículo 10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. O sea, en la visión integral del ser humano que tenía Jesús, Él esperaba que la persona tuviera no solamente una existencia, no solamente que sobreviviera, sino que tuviera una vida abundante. Desde esta perspectiva, la religión, con su contenido espiritual, con sus valores éticos, con su sentido de trascendencia, resulta en una vertiente verdaderamente valiosa al momento de abordar pacientes creyentes para complementar la estrategia terapéutica. En este sentido, también es oportuno tener en cuenta que más de un 80% de la población en Argentina se declara religiosa de acuerdo a estudios hechos por el CONICET. Dicho en otras palabras, la ciencia de la salud mental y la religión no debieran ser enemigas que compiten para estar en el centro de la asistencia, sino más bien debiéramos interpretar que resultamos en socios con el aporte de recursos complementarios. Aquí yo quisiera explicar en pocas palabras un cuadro que ustedes están viendo a continuación, donde de alguna manera trato de reflejar tres posiciones básicas con respecto a la relación de las ciencias de la salud mental y lo que es el apoyo espiritual en casos de depresión. Y ustedes van a ver que en el cuadro izquierdo, en la parte izquierda, estaría un modelo exclusivamente científico, podremos llamarlo, donde entra la terapia psicológica, donde entra la terapia psiquiátrica y, por último, donde se utilizan los psicofármacos. Bueno, en el otro extremo tenemos un modelo exclusivamente espiritual. No sé si ustedes han escuchado hablar de la terapia noucética, pero es una terapia exclusivamente bíblica, o sea, todo se resuelve las situaciones de enfermedad mental a partir de la Biblia. Es una posición extrema, ¿no es cierto? Y esa tipo de terapia obviamente alienta el uso de la oración, alienta el uso de la reflexión bíblica, etc. Pero en el centro encontramos lo que para mí es el mejor modelo, que es el modelo integral, donde las terapias científicas, con los psicofármacos y el apoyo espiritual, contribuyen para que el paciente desde distintos ángulos reciba un apoyo que permita proyectarse a una vida mucho más sana. ¿Cuáles debieran ser nuestros objetivos en el marco de un apoyo espiritual a personas que sufren depresión? ¿Qué tiene la fe para ofrecer en el desafío de buscar sacar a una persona del pozo de la depresión? ¿En qué sentido puede contribuir una cosmovisión cristiana en el abordaje de la depresión? La Biblia nos refiere el siguiente marco: no se amolden al mundo actual,
sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, dice el apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 12. Seguramente que el apóstol Pablo no tenía en mente la psicología, ni la psiquiatría o la neurología, mucho menos los psicofármacos, en el desafío de la renovación de la mente. Sin embargo, entendemos que la ciencia no ha hecho más que descubrir recursos que Dios ha creado y que están en la naturaleza y que sabiendo utilizarlos sabiamente, con inteligencia, pueden ayudar a que nuestra mente pueda corregir pensamientos desordenados. A lo que sumado a un apoyo espiritual y sumando ambas vertientes, podamos corregir esos pensamientos alterados que limitan nuestro acceso a la felicidad e inclusive a un pleno conocimiento de Dios. Entonces, en primer lugar, de las muchas cosas que nosotros podíamos aportar con respecto a lo que la fe puede contribuir a la depresión particularmente, en primer lugar, sostener que la fe trae consuelo. Siempre me ha sorprendido que uno de los nombres que se le atribuye a Jesús como Mesías en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías particularmente, es experimentado en sufrimiento. Estoy seguro que ninguno de ustedes han visto esta especialidad en alguna tarjetita que alguien le comparte donde está su nombre, su cargo, etcétera, sus datos. No es un título que nos gustaría exhibir en nuestra tarjeta personal. Nuestro contexto social nos lleva más bien a presentarnos asociados a grandes logros que produzcan admiración en el resto. En su encarnación, en ese proceso al cual nosotros en términos teológicos le llamamos la kenosis de Jesús, Jesús no le sacó el cuerpo a ninguna de las miserias humanas. Y cuando decimos no le sacó el cuerpo, lo decimos literalmente. El apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 2, cuando describe ese proceso, dice que Jesús se hizo obediente hasta la muerte y llega a exclamar, y muerte de cruz, o sea, como diciendo, llegó a lo más profundo, lo más terrible, lo más extremo del dolor, del sufrimiento que un ser humano puede ser sometido. Si la vivencia espiritual pasa por una relación con una persona divina y esa persona comprende perfectamente mi dolencia, debilidad, vulnerabilidad, etc., no porque alguien se las contó, sino porque lo ha vivido en carne propia, entonces estoy frente a alguien que seguramente puede traerme consuelo. Nos consuela saber que Jesús, como nuestro mayor ejemplo, también tuvo que lidiar con crisis injustas, como por ejemplo en el huerto del Getsemaní, que quiere decir prensa de olivos. En ese momento las emociones de nuestro Señor fueron prensadas al extremo que poco tiempo antes de su crucifixión, Él llega a exclamar en esa situación, en ese extremo de crisis y desde alguna perspectiva personal, quizás su punto más humano, digamos, cuando Él dice, si es posible, pase de mí esta copa. Pero también muestra su consagración cuando agrega, pero no sea como yo quiero, sino como tú, refiriéndose a su Padre, refiriéndose a Dios. Si Jesús, nuestro Señor, tuvo que convivir con el dolor, la tristeza y quizás con momentos de desánimo, ¿por qué razón nosotros debiéramos estar exentos de esto? Otro aspecto no menor es el que conforma una comunidad de fe. Al conformar esa comunidad de fe, encontramos un grupo de personas, y esto es común a todas las religiones, que fomentan la solidaridad como un valor significativo. Entonces, resulta altamente factible que contemos con una red de apoyo personal bien dispuesta para acompañarnos al afrontar la depresión. O sea, no nos quedamos aislados, nos quedamos solos, sino que hay una comunidad de creyentes que nos va a acompañar, y esto es altamente positivo en la recuperación de la depresión. Tener la seguridad de ese apoyo incondicional, con un sentido práctico, así también
como así también la certeza de las plegarias intercesoras, en la cual esa persona confía y tiene fe, elevadas por nuestros compañeros de fe, nuestros correligionarios, resulta en uno de los mayores respaldos para alcanzar la necesaria serenidad para afrontar las crisis. Además, hay que tener en cuenta que la experiencia de haber pasado por distintas crisis que nos llevaron a experimentar dolor y depresión, nos capacitan para poder consolar a otros también que sufren el mismo mal. El apóstol Pablo lo expresa de la siguiente manera, allí en 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso, la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades, para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasan por dificultades, podremos ofrecerle el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. En segundo lugar, aparte del consuelo que nos da la fe, podemos decir que la fe también le da sentido al dolor. Y en este caso, sentido a esa depresión y a la recuperación de la depresión. Tener la confianza y la seguridad de que nuestra vida descansa en las manos de un Dios que nos ama, contribuye significativamente al desarrollo de la paz interior y de un sentido trascendente de la vida. Esa paz es muy valiosa porque no depende de las circunstancias que nos rodean, no depende del ambiente, sino de una experiencia interior que hace eficaz la expresión del apóstol Pablo en la epístola a los Romanos cuando dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados, allí en Romanos capítulo 8, versículo 28. A partir de esta perspectiva, podemos decir que tiene sentido ese proverbio que quizá alguna vez hemos escuchado, que dice: alimenta tu fe en Dios y tus temores morirán de hambre. Al analizar nuestro pasado, frecuentemente encontramos que aquellos momentos en los cuales nos tocó pasar por valles de sombra y de muerte fueron momentos de profundo contenido espiritual. Al mirar en retrospectiva, vemos que ese proceso nos ayudó a superar situaciones y estar en una condición superadora. Es más, muchas personas se han encontrado con Dios en medio de la depresión. Llegaron a vislumbrar el amor divino en medio de las tormentas, de distintas pruebas y de depresión, y pudieron encontrar una luz de esperanza para salir de ese triste estado. Estos éxitos en la vida van forjando un carácter resiliente y una profunda comunión con Dios. Como en el caso del oro, como metal, el fuego termina forjando una cosmovisión que permite visualizar los momentos oscuros de nuestra vida como oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Estas experiencias frecuentemente contribuyen a afrontar funcionalmente nuevos desafíos que nos esperan en el futuro. Entonces, además de encontrar el consuelo, además de que encontremos sentido a partir de la fe, pensando en la depresión, por último yo quisiera resaltar que la fe trae esperanza. Es interesante cuando uno analiza en la mitología griega, aparece una figura que era Pandora, una mujer, que recibe una tinaja de Zeus que le regala por su casamiento, con la recomendación de que no debería abrirla. Vaya consejo para una mujer que generalmente suelen ser muy curiosas. Cuando finalmente la terminó abriendo, todos los males escaparon de la caja para afligir a la raza humana. Solo quedó en la caja Elpis. Elpis en griego es esperanza. Y de allí nos viene ese famoso dicho: la esperanza es lo último que se pierde. Un detalle en este relato es que Elpis era ciega, o sea, la esperanza era ciega. Esto nos lleva a entender que dentro del pensamiento griego, que ha influenciado tanto nuestra cultura occidental, el concepto de esperanza, Elpis, tiene un sentido de espera
de espera, conjeturar, estar preocupado, tiene una cuota de miedo, o sea, no es una certeza positiva. La esperanza en estos casos no es confiable y cierta. A veces puede serlo y en otros momentos puede resultar en insegura y algo como para desconfiar. Esta limitación asignada a la esperanza por los griegos parece encontrar un eco en la visión humana de corte existencialista que cree en un futuro incierto y sin mayor significación. Hoy en día, la palabra y particularmente las promesas son tomadas con una cuota de inseguridad. Hemos escuchado tantas que no se cumplieron que nos hemos vuelto escépticos. En contraste, cuando hablamos de las promesas de Dios, encontramos que éstas se cumplen. No siempre a veces como esperamos, pero definitivamente se cumplen. Entonces, la esperanza, desde una perspectiva bíblica, no está anclada en alguna circunstancia o señal especial. No se trata de un optimismo voluntarista. Tampoco tiene que ver con la teología de la prosperidad, probablemente algunos de ustedes hayan escuchado, que anticipa un bienestar inevitable a partir de determinadas acciones o creencias, con una cuota de superstición. En pocas palabras, no se define por ese eslogan de una facción del mundo evangélico que repite hasta el cansancio, pare de sufrir. Las esperanzas bíblicas, la verdadera, está fundada en la confianza en un Dios poderoso y amante, que más allá de que conoce y permite que vivamos en un mundo de dolor, de enfermedad, a través de sus promesas, particularmente en lo que son las profecías con respecto al futuro, nos anticipa un futuro en el cual va a restaurar al ser humano, va a restaurar el ecosistema en el cual el ser humano vive, a su estado original, antes de que se originara el pecado, generando un ambiente de eterna paz y seguridad. Esta esperanza le da un sentido especial y trascendente a nuestra vida, aún en un mundo de dolor como en el que nos toca vivir. Esto resulta particularmente valioso con una persona que está lidiando con la depresión. El apóstol Pablo declara allí en Romanos capítulo 15, versículo 13, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en la fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Después de una extensa investigación realizada en Estados Unidos por la doctora Sonia Lyubomirsky en el 2008, intentó identificar las causas de bienestar y felicidad. Su trabajo constató que el 50% de las causas están relacionadas con aspectos determinados genéticamente. Apenas un 10% de los niveles de felicidad que alcanzamos tiene que ver con circunstancias experimentadas, con el entorno. Por último, su investigación constató un tercer factor en el sentimiento de bienestar, y este tiene que ver en un 40% con la actitud que nosotros manifestamos. Un aporte valioso de este estudio es que tenemos el control de una parte importante de los factores que nos pueden ayudar para salir adelante. No hay nada que podamos hacer con respecto a nuestra herencia genética. Tampoco podemos determinar todas las circunstancias de nuestro entorno, pero sí podemos determinar nuestra actitud, que si desarrolla sus raíces en la esperanza del cumplimiento de las promesas divinas, llenará nuestra vida de sentido y trascendencia. Habiendo visto estos tres factores, yo quisiera, por último, expresar cuál sería el rol del orientador espiritual o capellán con el paciente depresivo. ¿Cuál es el aporte que puede hacer? Bueno, como mencionamos al comienzo, el religioso, voy a usar este término para referirme tanto al pastor de una iglesia determinada como también al capellán que trabaja en una institución de salud, colabora con el profesional de la salud mental, manifestándose predispuesto a la asistencia espiritual de aquellos pacientes en los cuales el terapeuta perciba oportuna una entrevista con el religioso, al advertir la necesidad y receptividad para un apoyo espiritual. El religioso enfocará la entrevista con el paciente dejando de lado intenciones proselitistas de una determinada confesión,
responderá a las necesidades propias del paciente y avanzará en su apoyo hasta donde las expectativas del paciente y sus propias responsabilidades lo permitan. El orientador religioso puede ayudar a comprender al paciente creyente que la depresión no es consecuencia de la falta de fe. La depresión es un padecimiento que puede sobrevenir a cualquier persona sin importar su género, su religión o su edad. También el orientador religioso puede enfatizar que hace muy bien esta persona creyente en buscar la ayuda profesional de psiquiatras y psicólogos, además de la oración y otras prácticas de devoción personal como la lectura de la Biblia o la alabanza cantada. También el orientador religioso puede alentar a esta persona a participar en cultos de adoración dentro del servicio religioso que ofrece la Iglesia. El poder adorar a Dios acompañado por otros creyentes también puede ayudar a esta persona en su proceso de salir de la depresión. No estaría de más también la posibilidad de ofrecerle a esta persona que se integre a algún ministerio de la Iglesia orientado al servicio comunitario. El estar atento y ser servicial en necesidades de otras personas suele bajar la ansiedad sobre nuestras propias preocupaciones. El orientador espiritual también puede contribuir para que el paciente pueda llegar a ver el vaso medio lleno de su situación al confirmar la seguridad que el Señor lo va a acompañar en esta situación y confiar en que puede recurrir a Él por ayuda en todo momento y lugar. Concluyendo todo lo que venimos diciendo, cuando el corazón se deprime, cuando la mente se nubla por este mal, el solo hecho de estar vivo, por el solo hecho de estar vivo, debiéramos buscar con mayor perseverancia más a Dios y dejar que Él nos sostenga y nos lleve hacia la luz. Pensando en aquella persona que sufre depresión y que es creyente. El apóstol Pablo resume los desafíos y crisis por las que le tocó pasar con las siguientes palabras que podemos hacerlas como nuestras y que aparecen en 2 Corintios capítulo 4, versículos 8 y 9. Que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Él mismo declaró en algún momento, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero también agregó, gracias por haberme acompañado y ayudado en los males y dificultades que he tenido que pasar en nuestra vida. Ojalá que el aporte de la fe pueda seguir haciendo su obra de recomponer la vida y el pensamiento de tantas personas como lo ha hecho a lo largo de la historia.